Buenos días, mi nombre es Jennifer Caterine Carrillo Gómez, estudiante del doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL. A continuación daré una breve explicación de la propuesta de investigación que se quiere realizar como tesis de grado para la culminación del doctorado. Esta investigación tiene como título Influencia de la práctica pedagógica en el estrés académico y rendimiento en los estudiantes universitarios de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura de la Universidad de Pamplona. En el capítulo 1 vamos a dar a conocer el planteamiento del problema, los objetivos y la justificación de esta investigación. Planteamiento del problema. El estrés es una enfermedad psicológica de mayor vigencia en la actualidad. Esta enfermedad, aunque parece pasar desapercibida entre los habitantes de la sociedad del siglo XXI, afecta a millones de personas en todo el planeta, sobre todo en los lugares en donde están las personas expuestas a multitud de estímulos generados por la vida moderna en sociedad y con mayor fuerza en los centros poblados. Podría decirse que en las grandes ciudades nadie está exento a estresarse. El exceso de trabajo, la multiplicidad de oficios de la familia, el tráfico, la presión social, política, económica y el sinnúmero de compromisos que deben asumir sus ciudadanos, entre ellos el mundo educativo. La educación universitaria es considerada por los expertos, psicólogos, educativos, filósofos, pedagogos, sociólogos, entre otros grupos de profesionales, como el periodo más importante en la vida de la persona, ya que involucra cambios en los hábitos y estilos de vida, es decir, implica enfrentar los retos que presenta la cultura universitaria acelerada, los problemas de adaptación, transición dentro del sistema educativo, lo que es metodología, enseñanza y aprendizaje y evaluación. Manejo de la autonomía e independencia, nuevos roles y nuevas demandas académicas en un ambiente competitivo. Según lo indicado por Barraza en el 2018, el ingreso, la permanencia y el egreso de un alumno en una institución educativa suele ser una experiencia de aprendizaje que va acompañada regularmente de estrés académico. Este estrés académico puede definirse simplemente como aquel que se produce en relación con el ámbito educativo, es decir, que es un proceso sistemático de carácter adaptativo y esencialmente psicológico que se presentan de manera descriptiva. Acontecimiento estresante, interpretación del acontecimiento y activación del organismo. Realizando una revisión bibliográfica exhaustiva, algunos autores llegaron a la conclusión de que las variables sociodemográficas, las variables psicológicas y las variables educativas reportan correlaciones negativas que pueden aumentar los niveles de estrés en los estudiantes y por ende conlleva que el rendimiento académico sea bajo. Dentro de las variables sociodemográficas tenemos el género, la edad, el nivel socioeconómico, la carrera que estudia, el semestre que cursa, las asignaturas, la institución, etc. Dentro de las variables psicológicas están lo que es la expectativa, la autoestima, la personalidad, metas de desempeño, optimismo, humor. Y por último, las variables educativas se encuentran la falta de tiempo, la sobrecarga académica, realización de un examen, exposición de trabajos en clase, realización de trabajos obligatorios, masificación en las aulas, mantener un buen rendimiento o promedio académico, la evaluación de los profesores, etc. Relacionando el estrés con el rendimiento académico, algunos autores afirman que los altos niveles de estrés pueden considerarse como obstáculos para el rendimiento académico, por lo que se recomienda mantener un nivel medio de este para incrementar la posibilidad de obtener buenas notas. Cabe mencionar que la valoración del rendimiento académico no conduce a otra cosa que a la relación entre lo que se aprende y lo que se logra desde el punto de vista del aprendizaje y se valora con una nota. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, la influencia del docente es uno de los factores pedagógicos más importantes en los centros educativos, ya que la práctica pedagógica está relacionada con el desempeño académico de los estudiantes, es decir, si el docente es el centro del proceso de enseñanza, el papel del alumno será demostrar que aprendió, viéndose reflejado ese aprendizaje en las notas obtenidas.
El valor de las notas académicas alcanzadas representa el mejor indicador para estimar el rendimiento académico y se asume que las notas representan los logros en los diferentes componentes de aprendizaje en la vida académica. Un ejemplo donde se quiera explicar lo que se mencionó anteriormente es aquellos docentes que toman una postura tradicionalista en el aula, es decir, llegan al aula, saludan rápidamente, realizan preguntas de diagnóstico, abordan la temática según el plan de estudio y si alcanza el tiempo, adelantan temática, sin percatarse que el ambiente no es el adecuado para desarrollar la clase, por ejemplo, porque hay masificación, los estudiantes no alcanzan a escuchar, ver, entender, etc. Y en su afán por transmitir los contenidos temáticos y cumplir con el plan de estudios, no se percatan que los estudiantes no están realmente en el contexto real donde deberían estar, generando un ambiente físico desagradable en el aula de clase, provocando que el estudiante vea su entorno educativo como una amenaza, un reto, generando una alteración de respuesta del individuo a nivel cognitivo, a nivel psicológico, y se produzcan efectos conductuales. Objetivo general. Generar una aproximación teórica que relacione la influencia de la práctica pedagógica en el estrés académico y el rendimiento en los estudiantes universitarios de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura de la universidad. Dentro de los objetivos específicos tenemos analizar la práctica pedagógica de los docentes de la facultad, determinar el nivel de rendimiento académico de los estudiantes de esta facultad, identificar y analizar qué situaciones o circunstancias del contexto académico son percibidas como generadoras de estrés en los estudiantes. Medir el nivel de estrés en diferentes contextos académicos mediante la implementación de test psicométricos y dispositivos electrónicos. Desarrollar un análisis estadístico con los datos obtenidos a partir de los instrumentos aplicados para correlacionar las variables que son objeto de estudio. Establecer la relación entre las variables psicológicas, educativas y el estrés académico de los estudiantes de la Facultad de Ingenierías de la Universidad de Pamplona. Y por último, crear una base de datos a partir de la combinación de las variables psicológicas y fisiológicas para detectar los niveles de estrés y determinar cómo esta situación psicológica que afecta la conducta humana por la presión ejercida por los diferentes estresores académicos. Capítulo 2. Repercute negativamente en los planes educativos. Esta investigación pretende asumir una postura científica dedicada a investigar cómo la práctica pedagógica influye en el rendimiento académico y el estrés, y cómo esta última se expresa en conductas manifiestas. Capítulo 2. Explícitas, observables, medibles, cuantificables en las personas que conforman el mundo universitario de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura en la Universidad de Pamplona. Se pretende asumir una postura psicopedagógica que, unida a otras ramas de la ciencia como la neurología, la química, la fisiología, la biología, la electrónica, entre otras, puedan dar como resultado una explicación sobre cómo funciona la práctica pedagógica, rendimiento y estrés en la dinámica educativa. Adicionalmente, se advierte que la investigación está vinculada con muchas variables que podrían resultar sumamente importantes en el desarrollo de la misma. De modo que desde el aspecto teórico su importancia radica en que los datos que se manejarán en lo sucesivo se obtendrán desde el conocimiento teórico vinculante. Metodológicamente se abordará la investigación siguiendo el método mixto y un enfoque llamado etnometodología. De igual forma, haciendo uso de los datos obtenidos de las pruebas psicológicas, fisiológicas y de la observación del campo de la praxis pedagógica de los docentes en diferentes contextos académicos, se busca determinar la correlación entre el estrés académico, práctica pedagógica y rendimiento para generar elementos teóricos que relacionen estas variables y permitan fortalecer el desarrollo pedagógico en el nivel universitario, a fin de coayudar en el desarrollo profesional y en el desarrollo académico y personal de los estudiantes. Capítulo 2. Marco referencial. A partir del siglo XX
se desarrollaron investigaciones sobre el estrés y los contextos en los cuales se manifiesta este fenómeno, incluyendo el educativo. Se han asignado diversas denominaciones para hacer referencia al estrés académico como estrés escolar, estrés de exámenes, entre otros. Para la construcción del estado del arte es significativo establecer una distancia crítica en los planos o niveles en que se debe fundamentar las apreciaciones teóricas que se deben establecer en una concreción teórica construida por el autor de trabajo. Desde el punto de vista del plano ontológico, según el estado del arte consultado acerca del estrés académico a través de los años, uno de los problemas identificados en las diferentes investigaciones es la forma como cada autor contextualiza el estrés y la diversidad de instrumentos de medición, trayendo como consecuencia una gran dispersión de datos, una falta de organización de los datos construidos y poca o nula continuidad estructural en el campo. A nivel nacional e internacional, el tema del estrés y su relación con el rendimiento académico han sido objeto de muchos estudios o de muchas investigaciones realizadas. Sin embargo, haciendo una revisión bibliográfica de la relación de las tres variables del objeto de estudio, no se ha encontrado ninguna investigación. A nivel institucional, el estudio de la práctica pedagógica y su influencia en el estrés y el rendimiento de los estudiantes universitarios en la Universidad de Pamplona ha sido un tema no investigado de forma específica y rigurosa. Algunos trabajos han sido realizados por estudiantes de psicología, pero no se ha abordado la problemática descrita anteriormente. A nivel epistemológico, las teorías que apoyan esta investigación son la teoría fisiológica del estrés, la teoría transaccional del estrés de Lazarus y Susan, teoría propuesta por Barraza en el 2006, y como antecedentes del rendimiento académico del estudiante universitario se encuentra la teoría motivacional y la teoría de la autoeficacia. Con esta investigación se abordará la investigación siguiendo el método mixto con un enfoque metodológico, siendo por un lado los actores entrevistados los que expresan sus vivencias en relación al objeto del estudio y por el otro los expertos vinculados al tema central. Con esta investigación se quiere generar una aproximación teórica que relacione la influencia de la práctica en el estrés académico y el rendimiento en los estudiantes universitarios de la Universidad de Pamplona. Nivel noxiológico. El conocimiento generado será producto del uso de la observación de campo, de la praxis pedagógica de los docentes pertenecientes a la Universidad de Pamplona. Desde el punto de vista cuantitativo, el objetivo principal es detectar y determinar los niveles de estrés de los estudiantes en el entorno académico mediante el análisis de variables fisiológicas que se medirán mediante el diseño e implementación de diferentes dispositivos electrónicos para medir señales de tipo electrocardiográficas, electromiográficas, electrodérmicas y química resistiva. De igual forma, haciendo uso de los datos obtenidos en las pruebas psicológicas y fisiológicas y de la observación del campo, de la praxis pedagógica de los docentes en los diferentes contextos académicos, se busca determinar la correlación entre el estrés académico, práctica pedagógica y rendimiento académico para generar elementos teóricos que relacionen estas variables y permitan fortalecer el desarrollo pedagógico a nivel universitario. Fundamentos teóricos. El estrés académico, desde un punto de vista psicosocial, se refiere a los factores, presiones, demandas y disfunciones del sistema educativo que pueden tener cierta influencia sobre la salud, el bienestar y el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. A partir de la interacción de los eventos estresantes, la percepción subjetiva del estrés, las variables moderadoras y los efectos del mismo. Según la gráfica, el entorno le plantea a la persona un conjunto de demandas o exigencias. Estas demandas son sometidas a un proceso de valoración por parte de la persona. Según Barraza, la valoración del acontecimiento, el sistema responde con estrategias de afrontamiento a las demandas del entorno. Dentro de las estrategias de afrontamiento reportadas en la literatura tenemos la confrontación, el escape, evitación, planificación, búsqueda de
de ayuda o apoyo social, distanciamiento, aceptación de responsabilidad, autocontrol y reevaluación positiva. Una vez aplicadas estas estrategias de afrontamiento, en caso de ser exitosas, el sistema recupera su equilibrio sistémico. En caso de que las estrategias de afrontamiento no sean exitosas, el sistema realiza un tercer proceso de valoración que lo conduce a un ajuste de las estrategias para lograr el éxito esperado. El estrés académico produce en las personas una serie de efectos inmediatos y transitorios de los que se pueden derivar consecuencias o alteraciones de carácter duradero. Dentro de los efectos del estrés se encuentran los efectos fisiológicos inmediatos, los efectos sobre la salud, bienestar físico y mental y efectos sobre el rendimiento académico. Los efectos fisiológicos inmediatos pueden ser considerados como resultado o efectos a corto plazo. En el caso de los estresores académicos se ha investigado su incidencia en la respuesta electrodermal, la tasa cardíaca, la presión arterial, la tasa respiratoria y las respuestas hormonales e inmunológicas. La incidencia del estrés en la salud, el bienestar físico y mental ha sido estudiada y la cual existe mayor cantidad de datos empíricos. Cabe mencionar que existen efectos somáticos y psicosociales que son difíciles de separar. Entre los efectos a corto plazo del estrés académico, los producidos en el estado emocional presente. Capítulo 3. Metodología. El paradigma de esta investigación es un paradigma post-positivista, ya que el investigador decide el problema de la investigación. Puede formar parte del fenómeno de interés o el objeto de estudio. Se puede realizar investigación de laboratorio o diseño cuasi experimental. Siempre existirá un nivel de error en las mediciones del fenómeno que se realicen y los hallazgos que deban estar comprobados con fundamentos teóricos que lo respalden. El tipo de investigación es etnometodológica. La investigación empírica de los métodos que utilizan los individuos para dar sentido y al mismo tiempo realizar sus acciones cotidianas, como comunicar, tomar decisiones, razonar, etc. En resumen, es un conocimiento de los asuntos cotidianos que puede ser relevado en forma de razonamientos prácticos. Es un método multimétodo, ya que implica la recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta para realizar relaciones entre la información recolectada y así darle un entendimiento o explicación a la relación que hay entre la práctica pedagógica, estrés y rendimiento académico. Desde el punto de vista cualitativo, se pretenderá aplicar una entrevista semiestructurada para intercambiar la información entre las personas entrevistadas y el entrevistador. Adicionalmente, se va a tener en cuenta la presentación de los participantes para registrar comportamientos, emociones individuales y los grupos de enfoque los cuales se practicarán entrevistas grupales para poder estudiar los comportamientos y experiencias de los participantes en un ambiente de interacción, centrándose en facilitar la discusión y propiciar a los participantes a comentar y opinar, generando información útil sobre el objeto de estudio. Por otra parte, para el desarrollo adecuado de esta técnica, se deben de tener en cuenta lo siguiente. Para la fiabilidad de cada una de las técnicas cualitativas, de acuerdo a su metodología, se realizarán 4 pasos fundamentales. Primero, juicio de expertos internos. Segundo, juicio de expertos externos. Tercero, prueba piloto para cada una de las poblaciones. Y por último, comité de ética de la Universidad de Pamplona. La información obtenida será procesada a través de análisis de contenido y por medio de la realización de matrices que tendrán en cuenta la triangulación de técnicas y la triangulación poblacional. Esto permitirá encontrar similitudes y diferencias en el discurso con el propósito de describir en narrativa las características más importantes y de encuentro en ellas. Desde el punto de vista cuantitativo, se aplicarán cuestionarios tanto a los docentes como a estudiantes. A los estudiantes se les realizará un test para evaluar la actuación docente en el aula de clase con el objetivo de mejorar la práctica docente.
Dentro del cuestionario habrá preguntas como si el docente prepara bien las clases, si las explicaciones son claras, si hay motivación, si las horas de estudio y de trabajo corresponden a las estipuladas al pensum, etc. A los docentes se les aplicará un cuestionario con el propósito de indagar acerca de su formación profesional, experiencia laboral, universitaria, relación con los estudiantes, preparación de las clases, estrategias de trabajo en clase. Adicionalmente, a través de un cuestionario de satisfacción laboral del personal docente, se evaluarán ciertos parámetros como la actividad docente, actividad investigadora, infraestructura y recursos, entre otros. Asimismo, con el fin de evaluar los estresores académicos con mayor prevalencia en los estudiantes, se implementará un cuestionario de estrés académico universitario llamado el Inventario Cisco del Estrés Académico, que es un instrumento autodescriptivo que en forma de autoinforme proporciona un perfil de estrés académica. Adicionalmente, se implementarán otros test y cuestionarios. A manera de complemento, se implementarán dispositivos electrónicos para medir las bioseñales provenientes de los estudiantes a través de la recolección de datos fisiológicos de una manera rápida y sencilla. Para medir estas bioseñales se usará dispositivos electrónicos como el ECG, que corresponde a la actividad eléctrica del corazón durante un periodo de tiempo, el EMG, que mide la tensión muscular de la persona, y las señales GSR, que representan la respuesta galvánica de la piel. Adicionalmente, aprovechando que el cortisol y la adrenalina son dos hormonas asociadas con el estrés, se propone detectar la presencia de estos compuestos químicos en el sudor del cuerpo mediante análisis electrónicos con sensores resistivos como método no invasivo. La información obtenida en los cuestionarios y entrevistas será procesada por el programa estadístico SPSS-20 y para identificar y clasificar los niveles de estrés se emplearán diferentes técnicas de reconocimiento de patrones supervisadas y no supervisadas. Por ejemplo, análisis de componentes principales, análisis del factor discriminante, redes neuronales y máquinas de soporte vectorial. De acuerdo a los datos obtenidos por las pruebas psicológicas hechas tanto a los docentes como estudiantes y los niveles de estrés obtenidos en los diferentes contextos académicos, se buscará determinar la correlación entre las tres variables: estrés, práctica pedagógica y rendimiento académico. Para medir estas bioseñales se usará dispositivos electrónicos como el ECG, que corresponde a la actividad eléctrica del corazón durante un periodo de tiempo, el EMG, que mide la tensión muscular de la persona, y las señales GSR, que representan la respuesta galvánica de la piel. Adicionalmente, aprovechando que el cortisol y la adrenalina son dos hormonas asociadas con el estrés, se propone detectar la presencia de estos compuestos químicos en el sudor del cuerpo mediante análisis electrónicos con sensores resistivos como método no invasivo. La información obtenida en los cuestionarios y entrevistas será procesada por el programa estadístico SPSS-20 y para identificar y clasificar los niveles de estrés se emplearán diferentes técnicas de reconocimiento de patrones supervisadas y no supervisadas. Por ejemplo, análisis de componentes principales, análisis de factor discriminante, redes neuronales y máquinas de soporte vectorial. De acuerdo a los datos obtenidos por las pruebas psicológicas hechas tanto a los docentes como estudiantes y los niveles de estrés obtenidos en los diferentes contextos académicos, se buscará determinar la correlación entre las tres variables: estrés, práctica pedagógica y rendimiento académico.